hablar de un tipo de red, bueno, realmente de un tipo de aplicaciones, más, incluso más que un tipo de redes, un tipo de aplicaciones que van a ser radicalmente diferentes desde el punto de vista de el tipo y la estructura de los datos que tenemos. ¿Sí? Uy, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy aquí embarrando. Em, ¿por qué utilizo la palabra radicalmente diferentes? Bueno, por una razón fundamental. En las aplicaciones en las que nosotros hemos trabajado, siempre hablamos de una condición en los datos. Y lo que hemos dicho es que, referente a los datos son I y D. Este ID, si no lo recuerdan, significa que los datos son independientes y, y idénticamente distribuidos. ¿Listo? Eso es lo que significa ID. Pero entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de problemas de predicción de series de tiempo, entonces una serie de tiempo resulta que nosotros queremos invertir en bolsa y vemos por allá el valor de la acción de Ecopetrol, ¿cierto? Y queremos saber si compramos acciones de Ecopetrol. Entonces, si nosotros normalmente queremos hacer eso y si sabemos que la acción, por ejemplo, que la vamos a comprar hoy y la acción, por ejemplo, va a mejorar de precio, con lo cual en un futuro cercano, por ejemplo, la podemos vender y queremos operar, digamos, de esa manera en el mercado, es decir, a corto plazo. Entonces nos interesa saber qué va a pasar en este lapso de tiempo para saber qué hacemos, ¿cierto? Entonces básicamente lo que queremos saber es si la acción va a subir o va a bajar, ¿cierto? O el valor específico de la acción en este intervalo de tiempo, ¿sí? Para poder hacer eso, entonces hablamos de un proceso en el que los valores siguientes dependen de valores pasados. ¿Listo? Dependen de valores pasados. ¿De cuántos? Bueno, pues eso dependerá del proceso que estemos modelando. Puede que hayan procesos que dependan de un valor hacia atrás, otros de dos, otros de tres, otros de cuatro o incluso de más, ¿cierto? La dependencia en el tiempo hacia atrás será un parámetro que habrá que determinar cuando se analiza la serie de tiempo, ¿cierto? Cuando se analiza el proceso. Pero el asunto es que depende de un valor hacia atrás. ¿Listo? Por lo tanto, cuando yo hablo de datos de series de tiempo, ya no puedo hablar de independencia. Ya los valores no son independientes entre ellos. Hay una dependencia temporal, ¿cierto? Entonces yo voy a predecir el valor siguiente y necesito para eso utilizar la información del pasado, ¿sí? Puede que haya aplicaciones en las que lo que yo quiera hacer sea clasificar series de tiempo. Entonces yo tengo por acá, por ejemplo, una serie, tengo por acá otra serie, y a esta serie le quiero asignar una etiqueta 1 y a esta serie le quiero asignar una etiqueta 0, ¿cierto? Estas series son independientes entre ellas, pero dentro de la serie hay dependencia, que si hablamos de serie de tiempo, estamos hablando de dependencia. Entonces, ninguno de los modelos que nosotros hemos visto hasta ahora, ninguno de ellos está diseñado para operar bajo esta condición, bajo condiciones en las cuales lo que tenemos a la entrada son datos que tienen dependencia temporal o dependencia de algún tipo. ¿Listo? También la dependencia puede ser temporal, puede ser espacial. Digamos, yo les he puesto el ejemplo de la serie de tiempo y de la predicción del valor de una acción, que es un ejemplo muy común, pero también podemos hablar de secuencias de texto. ¿Listo? Por ejemplo, esto es una secuencia
Esto es una secuencia, ¿cierto? En este caso no hablamos de secuencia, no es una serie de tiempo, no es una secuencia temporal, sino digamos una posición dentro de esta secuencia, pero al final también tenemos una secuencia. Entonces las tareas que están asociadas a procesamiento de texto también encajan aquí, ¿cierto? Y bueno, y muchas otras tareas. Entonces, de eso se trata precisamente esta primera parte en la que quiero discutir o introducir este tema, de que entendamos cuáles son el tipo de aplicaciones que encajan dentro de esta, digamos, dentro de esta perspectiva particular, ¿sí? Los modelos que vamos a ver que son capaces de realizar este tipo de tareas se llaman redes neuronales recurrentes. La, la manera en la que, digamos, o la modificación básica que se realiza en este tipo de modelos para que sean capaces de llevar a cabo estas tareas de series de tiempo es a través de la introducción de un elemento de memoria, ¿cierto? Ese elemento de memoria eh, son estos círculos morados que hay ahí. Hay dos tipos de arquitecturas, digamos, básicas que se propusieron, una arquitectura que se llama Hellman, una arquitectura que se llama Jordan, que toman los nombres de las personas que los propusieron. La arquitectura de Jordan no es la que más se utiliza en redes recurrentes, la que más se utiliza es la arquitectura Hellman. Vamos a entrar un poquito en detalle. Entonces, lo que ustedes tienen aquí en este diagrama es básicamente una red MLP. Digamos, si no tienen en cuenta los círculos morados, pues esas conexiones, lo demás es una red MLP convencional. Tienen los círculos verdes son las entradas, los círculos amarillos son las capas ocultas y los círculos azules son las capas de son las neuronas de la capa de salida. Y es tal cual una red MLP convencional. ¿Qué es lo que va a hacer, lo que van a hacer los círculos morados? Los círculos morados lo que van a hacer es guardar en memoria la información de las neuronas de la capa, en este caso, de la capa oculta, la información a la salida. Entonces, cuando entra un elemento de la secuencia y pasa por la red produce una salida en la capa de salida, esa salida va a la capa, perdón, produce una salida en la capa oculta, esa salida de la capa oculta va a la capa de salida y luego sale de la red y al mismo tiempo de que va a la capa de salida, va y se almacena en este, digamos, en esta posición que está representada por el círculo morado, ¿cierto? Se almacena ahí. Cuando viene la siguiente entrada de la secuencia, ojo, recuerden que estamos hablando de secuencias, por lo tanto las secuencias se procesan de manera secuencial. Entonces entró la primera y luego ahora va a entrar el segundo elemento de la secuencia. Cuando entra el segundo elemento de la secuencia, ya hay algo almacenado aquí. Entonces, miren que la información que está almacenada aquí en el círculo morado también se utiliza como entrada a estas neuronas a través de estas líneas que tenemos aquí. Pues como entradas a la capa oculta vienen tanto las salidas anteriores de la neurona, de las neuronas ocultas, como las entradas nuevas de la secuencia. Se combinan acá, producen la salida que va a la capa de salida y esa salida también se guarda, la salida de la capa oculta se guarda nuevamente ¿para quién? Para la siguiente entrada de la secuencia, ¿cierto? En el momento inicial, cuando se procesó la primera, pues aquí simplemente lo que había era que había un cero, ¿cierto? Estaba inicializado en cero, no había nada en la memoria, estaba inicializado en cero, y aquí simplemente la neurona leyó un cero más la entrada. ¿Listo? La diferencia con la red neuronal de Jordan es que lo que se almacena en los círculos morados no es la salida de la capa oculta, sino la salida de la capa de salida de la red. Entonces, esto es un inconveniente porque en el caso de la red de Hellman, yo puedo poner más capas ocultas. Yo puedo poner otra capa oculta aquí, ¿cierto? Conectar la salida de esta capa oculta como entrada a otra capa oculta y esa capa oculta tener su propio arreglo digamos, de neuronas de almacenamiento de memoria que van a realimentarla ella misma. Pero cuando yo tengo una red de tipo Jordan, entonces si yo hago eso y pongo otra capa oculta aquí,
pues esa capa oculta tendría como entrada exactamente la misma información, porque la información que se almacena es la de la salida de la red. Pues estoy perdiendo de alguna manera capacidad de representación del modelo, ¿cierto? Y por eso las redes de Jordan pues realmente no han sido tan utilizadas, ¿cierto? Y se han utilizado más las redes de él. ¿Listo? Entonces, esta es la manera en la que esta red es capaz de procesar información o de tomar ventaja del hecho de que los datos son dependientes, de que los datos en la secuencia son dependientes, guardando parte de la información de la secuencia aquí para hacer predicciones de los momentos siguientes, ¿cierto? Y al hacer ese proceso de guardar información para hacer las predicciones de los momentos siguientes, esta es una arquitectura mucho más apropiada para llevar a cabo problemas predictivos de información que es secuencial, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la arquitectura básica, pero realmente las tareas que involucran eh, secuencias son de muchos tipos. Entonces, en este diagrama que tenemos aquí, eh, me voy a hacer una modificación muy pequeña. Esto lo voy a llamar sec to sec. Miren que estas dos tienen el mismo nombre, esta la va a llamar sec to sec y esta la voy a dejar así. ¿Listo? Entonces, estos diagramas intentan representar de alguna manera cómo es la información de entrada y cómo es la información de salida. Entonces, los problemas que hemos resuelto nosotros hasta ahora en todo lo que llevamos del semestre encajan generalmente en este tipo de problemas, en el uno a uno. Entra un objeto que es único en el tiempo, no es una secuencia, es un modelo, un X, y yo devuelvo un Y, ¿cierto? Es básicamente, este es el problema convencional predictivo. Entra un X y yo devuelvo un Y, ¿sí? Este sería un problema en el que entra un X y yo devuelvo un Y, pero el Y es secuencial. El Y es Y1, Y2, Y3. Entonces miren que es muy interesante. Yo entra un solo objeto y devuelvo una secuencia. Este es un problema ya diferente. Es un problema en el que entra una secuencia X1, X2, X3 y sale un único valor Y. Pues se llama many to one, ¿cierto? Este se llama one to many, uno a muchos. Este es un problema en el que entra una secuencia X1, X2 y X3 y sale una secuencia, pero además la secuencia no necesariamente tiene que ser de la misma longitud. Podría ser así. ¿Listo? Y este es un problema en el que entra una secuencia, sale una secuencia, son de la misma longitud y además hay una correspondencia directa, digamos, hay un valor asociado a esta posición, hay un valor asociado a esta posición, hay un valor asociado a esta posición, ¿cierto? Todas esas son configuraciones diferentes de problemas de aprendizaje automático que involucran secuencias. Bueno, todas de aquí para allá, ¿cierto? De aquí para allá. De ese punto a la derecha. ¿Qué tipo de aplicaciones creen que podrían encajar ahí? ¿Se imaginan que podrían encajar ahí? Vamos con el primero. Ese es uno bien complicado, el que dice uno a muchos. Es el ejemplo más claro de un problema de esto, ¿cierto? Que es el problema de Image Caption Generation, ¿cierto? Que es generar una descripción de una imagen. Como entrada tenemos la imagen, que es un objeto, digamos, por decirlo de alguna manera, o sea, solo es ese valor, no hay un valor no hay una secuencia en el tiempo, solo ese valor. Y a la salida tenemos una secuencia porque es la secuencia de texto que describe esa imagen, ¿sí? Denme un ejemplo de esta otra arquitectura, la arquitectura muchos a uno. Creo que estas aplicaciones, pues estos relojes que uno se pone cuando va a hacer ejercicio, que determinan si se estuvo corriendo, si estuvo caminando, Ujú. creo que Perfecto. entrarían. En ese caso, la información que tenemos es lo que viene del acelerómetro del giroscopio, ¿cierto? Entonces lo que tenemos ahí es una secuencia de valores, una lectura de esos sensores y lo que vamos a obtener a la salida es qué tipo de movimiento está haciendo la persona. Está caminando, está sentada,
está, no sé, está saltando, está corriendo. Entonces, ahí ese encaja perfectamente. La entrada es la secuencia, que es la información del sensor y o alguna transformación de ella, puede ser, pero es secuencial y la salida es un único valor. Muy bien. También aplicaría este ejemplo que estuvimos discutiendo aquí, ¿cierto? Que es la serie, la serie temporal en la cual yo lo que quiero hacer es predecir, por ejemplo, el valor de la acción. Eso también es, eso también es un problema de muchos a uno, ¿sí? Bueno, vamos con el tercer caso. Este es, bueno, lo borré. Este es secuencia, secuencia, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En este caso, entra una secuencia, sale una secuencia. Miren, una cosa importante es que se procesa toda la secuencia de entrada antes de que la secuencia de salida se genere. Y además, aunque aquí no lo muestra el diagrama, las longitudes no tienen por qué ser iguales, ¿sí? Hay un contexto particular, un ejemplo particular de aplicación que encaja muy bien en en este, en esta configuración. Problema de traducción automática de textos. Si yo voy a diseñar un sistema para que haga traducción automática de textos, la secuencia de entrada es el texto en el lenguaje inicial, la secuencia de salida es el texto en el lenguaje traducido, ¿cierto? Yo debo procesar toda la secuencia de entrada antes de empezar a generar la secuencia traducida, porque el texto no se puede traducir palabra a palabra, ¿cierto? No, sería una traducción terrible. Y además la longitud no es la misma. Porque, por ejemplo, si traducimos del español al inglés, típicamente las frases en español son más largas que las frases en inglés. En inglés las cosas se pueden decir de manera mucho más compacta. Entonces, las longitudes no tienen por qué ser iguales, ¿sí? Entonces, el problema de traducción de textos es un problema que encaja dentro del esquema secuencia a secuencia. ¿Listo? Listo. Y luego tenemos este esquema que es muchos a muchos donde la longitud de la secuencia de entrada es igual a la longitud de la secuencia de salida y además hay una correspondencia elemento a elemento, ¿sí? Digamos que aquí hay muchos ejemplos también pueden estar asociados, por ejemplo, al texto. Hay una tarea en el procesamiento de texto que se llama, por ejemplo, etiquetaje morfosintáctico, que es, entra una secuencia de texto y yo digo, a cada palabra le asigno una clase. Esto es un sustantivo, es un verbo, es un adjetivo, un adverbio, etcétera, ¿cierto? Entonces es como es un problema de clasificación de cada uno de los elementos de la secuencia, ¿cierto? Pero ese problema de clasificación no se puede llevar a cabo de manera convencional porque digamos, una palabra puede ser verbo o pues digamos que puede tener diferentes tipos de clases dependiendo de la frase misma en la que esté, ¿cierto? O sea, hay palabras que pueden tener diferentes significados, ¿cierto? Incluso en el inglés es muy común, una palabra es sustantivo y también es verbo. Eh, ¿Y cómo sabe uno si es sustantivo o es verbo? Dependiendo de cómo está usada en la frase. Entonces, por eso es un problema de secuencias, porque sin la información de los lados, de la secuencia completa de las otras palabras, yo no puedo saber, en este caso particular, el uso que se le está dando a esta palabra en esta frase, si corresponde a un sustantivo o a un verbo, ¿cierto? Entonces, el etiquetaje morfosintáctico es, por ejemplo, un tipo de aplicaciones. También existe, por ejemplo, un problema en el caso del texto eh, que se llama reconocimiento de entidades, Name Entity Recognition, ¿sí? Las entidades son algunos elementos en el texto que pertenecen a unas clases específicas, pero que luego realmente lo que pasa es que me habilitan la, pues, digamos, el llevar a cabo otras tareas, ¿cierto? Si ustedes buscan la tarea, se van a dar cuenta que siempre aparecen diagramitas como este, por ejemplo, imágenes como esta, donde en un texto están resaltados en diferentes colores
palabras o frases que están asociadas precisamente a un tipo de entidad o a otro, ¿sí? Eso es el Name Entity Recognition. ¿Listo? Bueno, hay muchas otras aplicaciones que podríamos hablar porque de secuencias hay también muchos contextos. Obviamente el contexto de texto es importante, el contexto de voz es importante. Los sistemas de reconocimiento de voz son sistemas que al final también son sistemas de secuencias muy particulares, pues porque la voz tiene una forma de procesarse de manera particular, pero también son sistemas de secuencias. Y luego vienen una serie de aplicaciones también muy grandes, por ejemplo, en biología, porque los datos genómicos, los datos de proteínas, ustedes saben que el ADN, por ejemplo, son secuencias de cadenas de básicamente cuatro moléculas, ¿cierto? Adenina, timina, citosina y guanina. Y las proteínas son cadenas de aminoácidos y los aminoácidos son 20 posibles aminoácidos. Entonces, cuando uno ve una proteína como la procesan los biólogos, por ejemplo, lo que tienen normalmente es una secuencia de 20 caracteres. Y no, o sea, no es una secuencia de dimensión 20. Creo que lo expresé mal. Es una secuencia de valores donde cada valor puede tomar 20 posibles valores, ¿cierto? Porque son 20 posibles aminoácidos y las proteínas son secuencias de aminoácidos. ¿Listo? Entonces, en bioinformática, que es el campo, digamos, en el que se aplican herramientas de informática a la biología, pues también se utilizan modelos secuenciales para ya diferentes tareas específicas en temas de biología. Bueno, nos podríamos quedar aquí solamente discutiendo ejemplos porque se abre, digamos, un espectro muy amplio de posibilidades de aplicación de este tipo de técnicas. Nosotros en el curso, obviamente, no podemos abordar todo esto porque es una temática muy amplia. Yo se los cuento para que tengan en cuenta, para que se hagan una idea de qué tipo de tareas se tienen que resolver o para qué tipo de tareas yo requiero redes neuronales de tipo recurrente, ¿sí? Nosotros vamos a abordar tareas, digamos, asociadas a este primer contexto, al many to one, ¿cierto? Estas son el tipo de tareas que vamos a resolver. Y las otras, ¿cierto? Pues, insisto, le quedan digamos, la idea es que quede claro que se resuelven a partir de este tipo de arquitecturas, pero pues obviamente requieren otras variaciones y la utilización pues de, de frameworks de trabajo un poco más sofisticados. Este tipo de arquitecturas sí las abordamos en el curso electivo de Deep Learning. Los que ya les he contado también en casos anteriores, pues bueno, valga pues también aquí la cuña. ¿Listo?